Hola amigos de TIMG, en este video vamos a hablar de DTG versus DTF. ¿Estás pensando en comprarte un DTF o consideras un DTG? Bueno, queremos contarte lo que nosotros sabemos sobre los equipos DTG y DTF, pero veamos un poco de dónde parte todo esto. ¿Qué significa DTG y DTF? Vamos a contar un poco de historia. Estas son las técnicas de impresión directa sobre la tela. La primera en crearse o en salir es el DTG, que significa Direct to Garment, que en español lo podríamos traducir algo así como impresión directa de tela o impresión directa al textil, ropa, algo de ese estilo. En su lanzamiento, el DTG solo se conocía como impresora directa y luego una compañía australiana tomó el nombre DTG como su propia marca y sí, existe una empresa llamada DTG. Entonces eso también ayuda un poquito a las confusiones. Las primeras máquinas comerciales se lanzaron en Estados Unidos, que fueron adaptaciones de un plotter Epson. Normalmente se usaba el serie 4000 o el 4600 para imprimir las prendas. Esto ocurrió a fines del 2004, donde tenías que poner la prenda dentro de la máquina y esta la iba a imprimir, en un modelo similar a lo que ocurre actualmente. Si bien la idea de imprimir prendas en inkjet ya venía desde los años 90 con algunas máquinas particulares, no había hasta entonces diseños comerciales y el punto clave, la tinta blanca, era un desarrollo especial de la compañía americana DuPont, que es una transnacional bastante grande, que tiene bastantes aristas y áreas de negocio. Y en el 2005 DuPont terminó un contrato de exclusividad de la tinta blanca con un fabricante americano de máquinas de screen printing o equipos de estampado. Y así muchas otras empresas lograron tener acceso a la tinta blanca y esto fue clave para que la impresión directa se destapara. Así entonces continuó haciéndose famoso el DTG y en TIM, en Chile para el 2007 ya se estaba probando en Chile una FastJet y el 2008 se agregó una DTG, una HM1C. Claro, en este momento quienes evaluaban las máquinas consideraron demasiado complicado mantener estos productos y enseñar a operar a los clientes, así que esto no se comercializó. Haciendo una crítica a los equipos, eran muy complejos de mantener, o sea, FastJet comenzaba a tener muchas fallas de movimiento en la cama, no tenías un sistema de circulación de tinta, sino que todo debía ser manual, venía vía protocolo y fotos de manuales, como ellos te pedían cosas como agite los cartuchos 3 veces al día, agitar y comenzar a trabajar, o también agita al terminar. Quizá el punto de mayor problema también fue el suministro de tinta, o la calidad de la tinta parecía variar un poco con las diferentes partidas de suministro. Lo vivimos aquí nuevamente el tema de las modificaciones de tinta. Si ustedes revisan nuestro blog, en las historias de producto de TIM, pueden ver otra anécdota sobre tinta. Bueno, al poco tiempo de tener las impresoras TIjet, nosotros acá en Chile, la empresa TIjet cerró sus puertas, principalmente a demandas que tenía en el mercado americano por problemas sobre los equipos y la impresión directa, que era bastante complejo. Entonces la empresa duró unos 5 años solamente. Y claro, antes de ello nosotros ya habíamos notado lo difícil que era comercializar el equipo por la dificultad y los requerimientos técnicos que ésta tenía. La impresora DTG HM1C, que llegó un tiempo después, ya tenía un agitador de tinta blanca y recirculación, pero al ser una impresora adaptada, continuaba con problemas con el reseteo, los mantenimientos no eran muy simples porque esta ya no era una Epson 4000, sino que era una L1800 o máquinas de ese estilo. Entonces tampoco era una opción fácil de vender y su precio era bastante elevado para hacer una impresora adaptada. Nuestros departamentos de desarrollo siguieron probando estas cosas y se continuó luego la prueba con una impresora que era la MS-1, que este equipo era excelente, solo le faltaba simpleza en el uso del software, porque requería mucho conocimiento de diseño y también de imagen. Entonces, MS es una empresa famosa que todavía existe, una empresa famosa textil italiana, muy antigua, que incorporó una pequeña impresora directa en un intento de una empresa de subirse al carro de la innovación. Entonces la comenzaron a comercializar y
alrededor de 3 años estuvieron comercializándola. Era muy bueno el equipo, tenía un sistema no era una cama móvil, sino que era una cama que giraba, era como una corredera. También tenía un sistema de circulación, pero le faltaba en el software, la facilidad de uso. Yo creo que el software era lo más complejo de ese equipo, pero no era un equipo de muy buena calidad. Pero aún así seguía teniendo esas complejidades con el software. Y bueno, en el 2013 en adelante el futuro fue mucho mejor, ya que distintos fabricantes chinos y de otros países de Asia fueron copiando equipos y lograron ofrecer nuevos equipos de TG. Al principio sin sistemas de recirculación, a pesar de que los pedíamos mucho porque eran muy importantes, o sea, uno de los puntos críticos era que la tinta pudiera circular. También, además de controlar la temperatura de estos equipos, había que controlar la circulación. Y si nos movemos, claro, o sea, si el análisis que vamos haciendo de las pequeñas máquinas de TG, pero claro, si nos movemos al mundo de la gran empresa, la impresión de TG no paró, ahí fue mucho más rápido, se crearon cada vez máquinas más grandes y costosas que imprimían con múltiples cabezales y con amplia tecnología, o sea, aquí las máquinas que predominaron el mercado fue primero la marca Kornit, y otras empresas europeas y chinas siguieron sus pasos creando monstruos de máquinas que si bien imprimen mucho, imprimen rápido, son bastante estables, etcétera, siguen sí teniendo los problemas que todo equipo tiene, pero claro, al ser un monstruo de máquina, el control de temperatura lo ponen dentro y bueno, no es problema. Pero para la pequeña empresa que no tiene capacidad de acción y su costo operativo cae en lo ridículamente alto, o sea, es algo que no permite que se haga un producto masivo. O sea, eso es un producto de elite que lo compran algunas empresas y, no sé, según yo entiendo, Amazon tiene un montón de Kornit imprimiendo poleras, pero no es la realidad del mundo. Entonces, con el tiempo comenzaron la aparición de nuevos RIP de impresión, como el AcroRip. Y esto le dio facilidad de uso a todas las impresoras directas que estaban en el mercado en ese momento, ya que los fabricantes chinos lo comenzaron a incorporar y también comenzaron a incorporar los recirculadores en sus máquinas. Y también la gran gracia fue que ya dejaron solo de adaptar impresoras Epson, sino que se crearon máquinas 100% nuevas. Entonces ahí empezamos a ver máquinas como la M100, que era una máquina 100% nueva y que también traía recirculadores, o unas como las MX 1800 que son una adaptación, pero una muy buena adaptación. Entonces, detrás de todo esto, cuando ya tú tienes el auge del DTG, o sea, tenemos todas estas máquinas de muy buena calidad que se están creando, máquinas 100% nuevas, como la TX2, la M100, la MX 1800, y se mejora mucho en cuanto a la facilidad de uso con el AcroRip, empieza a salir por detrás el DTF. El gran problema del DTF, así como para el DTG, es la tinta blanca. Pero claro, o sea, ya existía la tinta blanca del DTG, así que en el momento que sale el DTG, muchos empezaron a probar esto de tirar esa tinta sobre film y luego poder mandarla sobre el textil. Eso ya estaba, o sea, hace muchas empresas comenzaron a hacerlo y yo imagino que lo tomaron de la idea de la impresora láser, ya que empezaron a salir impresoras láser con tóner blanco que imprimían sobre un film y luego esto se traspasaba a las prendas. El primer concepto de esas impresoras yo las vi alrededor del 2012, o sea, las primeras DTF yo las conocí alrededor del 2012, pero la tinta blanca seguía siendo un limitante porque se quebraba o tenía algunos efectos que no reaccionaban bien. Y también el film era complejo de obtener. Entonces, yo creía que las primeras DTF se lanzarían antes del 2018, pero la técnica seguía con muchos problemas técnicos. Incluso en algunas conversaciones con vendedores de Oki para América les advertí que debían cuidarse porque el tema del tóner blanco podía tener grandes competidores si esto de la tinta blanca llegaba a resultar, o sea, podía borrarlo del mercado. Y claro, yo aún no sabía que se llamaba DTF, pero sabía que se estaba trabajando en tinta blanca que iba a hacer el mismo efecto que el tóner blanco. Entonces eso es lo que viene a hacer principalmente el DTF. Los primeros equipos comerciales de DTF se lanzaron a fines del 2019 y las empresas que tenían desarrollado equipos de 60 centímetros fueron las que comenzamos inmediatamente la comercialización. La limitante, el film, pero como las copias rápidamente se distribuyen por China, abriéndose nuevas empresas que crean film, por ahora el costo
costo de impresión está marcado por el film, que representa el 90% del costo. Pero claro, este continúa bajando, o sea, en la medida que ha pasado el tiempo, el film continúa bajando de precio, lo que va a hacer que sea bastante práctico. Y bueno, ahora entremos de lleno en la comparación. Esa fue la historia y ahora vamos a la comparación práctica. Y para esto veamos algunos datos. Primero, si vemos el proceso, DTG requiere la máquina, DTF también. Es el costo fijo de ambos. Y son prácticamente valores muy similares. Las velocidades de impresión también podrían ser iguales dependiendo de los equipos, donde DTF sí, la tinta es un poco más económica en este momento. Y ese punto sería para DTF porque la tinta DTG es más cara. La técnica DTF sí requiere un film, que es más costoso. Y DTG no lo requiere, así que ahí el punto está para DTG. Ahora, el DTG tiene un paso más en el proceso, que es el pretratamiento. Y DTF tiene un paso más en lo que es la salida y secado y el post-tratamiento del film. Así que en ese punto estarían igualados. Pero aquí también tenemos un pero. El pretratamiento del DTG es un paso complejo. Y el post-tratamiento del DTF está estandarizado por el horno. Así que ciertamente este es un punto para el DTF. Este punto del pretratamiento sí que es una gran desventaja que encontramos nosotros en el DTG, porque si tú te equivocabas en el pretratamiento, los resultados de impresión eran diferentes a pesar de que fuera la misma tela, los mismos colores, la misma imagen, etc. Entonces sí había un punto ahí, que el pretratamiento se estandarice con el DTF lo deja como un gran punto a favor. Pero comercialmente quizás es donde está la mayor diferencia, ya que el DTF puede vender solo el film con el estampado y el DTG necesita siempre tener el textil para ponerlo dentro de la máquina y poder imprimirlo. Entonces esto hace que el DTF sea mucho más versátil para un negocio. Entonces, con esto creemos que queda claro que DTF tiene una ventaja competitiva respecto a DTG y otras técnicas de estampado. Por supuesto que ambas técnicas pueden convivir juntas y aplicarse con diferentes potencias, ya que aún no sabemos si en alguna tela DTG tiene ventajas o otra ventaja en durabilidad o resistencia respecto al DTF. Quizás alguna ventaja que podamos decir del DTG es que cuando una prenda se ha impreso y está húmeda la tinta, antes de secarla y de darle el post-tratamiento, podemos, por ejemplo, agregar escarchas, agregar glitter o agregar otros elementos distintivos para hacer que del estampado un arte y algo muy hermoso de apreciar. Esto con DTF es más complejo, pero claro, o sea, también hay posibilidades de que el DTF se le haga otro post-tratamiento. Pero este sería nuestro análisis donde nosotros dejamos como vencedor principalmente por temas comerciales, no tanto por temas técnicos al DTF. Así que ahí queda la pregunta para ti, de ¿qué te parece mejor? ¿DTG o DTF?